Un gran y cariñoso saludo, te saludo en el nombre del Señor Jesucristo. Nuevamente muy contentos y muy, en este sentido, muy felices de que tú estés escuchando estos mensajes. Te saludamos en el nombre del Señor Jesús. Gracia y paz. A través de este tiempo hemos estado conversando acerca de quién es Jesús, distintos aspectos de su vida, de su ministerio, de quién era Jesús antes de venir a este mundo, de qué forma él vino, cómo fue su paso por esta tierra, cómo fue Jesús durante su niñez, su adolescencia, su adultez, dentro de lo que podemos obtener y conocer. Hemos tratado de indagar sobre eso. También hemos reflexionado acerca de la función de Jesucristo en su ministerio, también lo importante que fue su sacrificio, su entrega, su asunción. También en este sentido de que se despojó Jesús. En el fondo tratamos de indagar un poco sobre ese tema. Y en esta oportunidad también queremos mirar qué está haciendo Jesús por nosotros hoy. También nos preocupamos de por qué era importante que Jesús volviera al Padre, ¿cierto? Pero en esta oportunidad queremos hablar sobre por qué Jesús ya no está con nosotros. Y frente a este tema quiero invitarte a que podamos eh, tener un texto clave, un texto inicial para introducir el tema, y este se encuentra en Primera de Corintios 15:45 y dice, así también está escrito, el primer hombre, Adán, se convirtió en alma viviente, el último Adán, espíritu vivificante. Con este verso, con este versículo de Primera de Corintios, en el capítulo 15, el verso 45, es que queremos iniciar esta reflexión y que nos acompañes a descubrir cuál es el rol de Jesús en la actualidad. Por eso vamos a invitarte a poder orar. Querido Señor, te damos las gracias porque tenemos la oportunidad de conocerte a través de Jesucristo, Señor. A través de toda tu historia, un tema inagotable, Señor. Jesucristo que desde antes de la fundación del mundo ya tenía un plan de redención para nosotros, como tú, Señor, ideaste un plan para salvarnos, para poder ser comprados nuevamente con tu sangre. Te hiciste un hombre, habitaste con nosotros, te despojaste de parte de ti mismo para habitar con nosotros. Pagaste con tu sangre ese sacrificio. Hoy Jesús vuelve al Padre, ¿cierto? Y está haciendo una labor importante por nuestra salvación. Eso es lo principal. Estamos contentos, Señor, de que a través de tu escritura nos vas revelando y tú mismo eres la revelación del Padre, Señor. Señor, acompáñanos a comprender, danos al Espíritu Santo para poder entender estas cosas espirituales y que tengamos la energía, las ganas y la empatía de poder comprender, de poder entender, de poner en la balanza y en tu lugar, Señor, aquello que tú nos quieres enseñar. Todo esto lo pedimos sin ningún mérito, sino que los méritos de tu Hijo amado, Señor. Amén. Amén. Bueno, dijimos texto clave, Primera de Corintios 15, y aquí hacemos una distinción entre un primer Adán y un segundo Adán, o un primer Adán, una primera humanidad y una última humanidad, un segundo Adán, un último Hadam. En el principio Dios creó los cielos y la tierra, eso nos presenta Génesis 1.1. A partir de este punto, nosotros establecemos una mirada, una cosmovisión, es decir, la manera en la que nosotros entendemos, cómo comprendemos y cómo miramos los fenómenos que ocurren en el mundo. Esta es nuestra cosmovisión.
La idea de que todo lo que existe, incluso el propio universo que fue creado por un ser superior, es la idea que nosotros nos acompaña. Dios posteriormente va inspirando a través de hombres para escribir y mostrar su creación, su sagrada palabra, revelándose a sí mismo y revelando su obra. Pero la mayor revelación y el punto culmine y el punto más importante es el tema de cómo el Señor se manifiesta ante nosotros en la forma de su Hijo, siendo uno con el Padre. Tanto tiempo he estado con ustedes y aún no ven al Padre. Eso mismo dijo Jesús a sus propios discípulos. A partir de este punto se narra día a día lo que el Señor va creando al inicio de la creación, como decíamos en el Génesis. En el sexto día el Señor decidió dar vida a una criatura diferente a las demás. Y voy a parafrasear lo que dice esto, que dice, entonces dijo Dios, hagamos al ser humano, o hagamos a la humanidad, hagamos al hombre, hagamos a Adam, a la humanidad, a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, que tenga dominio sobre los peces del mar y sobre las aves del cielo, sobre aquellos animales domésticos, sobre aquellos animales salvajes y sobre todos los reptiles que se arrastran sobre el suelo. Y Dios creó a la humanidad a su imagen, la creó a imagen de Dios. Hombre y mujer los creó. Parafraseando esto, lo encontramos en el mismo capítulo primero del libro de Génesis, entre los versos 26 y 27. El texto detalla y nos señala que Dios, el Señor, formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz el hálito o el aliento de vida, y el hombre se convirtió en un ser viviente. También esto lo expresa en el capítulo 2 de Génesis, en el verso 7. Adam, este ser creado, hecho del polvo de la tierra, de la Damá, palabras que en hebreo están íntimamente ligadas, Hadam, Dama o Damá, así como la relación del Adam, creado, y la tierra, esta humanidad. Cuando Pablo presenta a Jesús siendo el último Adam, se hace necesario rememorar y recordar el primer Adán, desde su creación hasta sus obras. Por haber sido hecho a imagen y semejanza de Dios, heredamos esta misma semejanza de nuestro antepasado. Para un gran pensador, un escritor, nos revela que esto significa tener una mente racional, pues muchos animales corren más rápidamente que el hombre, muchos son más fuertes que el hombre y algunos pueden hasta volar, pero ninguno puede entender silogismos deductivos y resolver ecuaciones algebraicas, ni realizar muchas situaciones. Y lo más importante, ningún animal puede hacer reflexiones teológicas como esta que nosotros podemos desarrollar acá. Siendo para él, para la humanidad, para el Hadam, una mente racional el punto del contacto con Dios. Pero no solo cosas buenas hemos heredado de esta primera creación, de esta primera eh, humanidad, ya que en el jardín del Edén nosotros leemos el siguiente relato. Dios, el Señor tomó al hombre y lo puso en el jardín para que lo cultivara y lo cuidara y le dio un mandato, pues comer todos los árboles de este jardín, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no puedes tú comer. El día en que tú comas, ciertamente morirás. Génesis 2, del 15 al 17. Esta humanidad, este Adam, estos dos seres creados, comen de este fruto prohibido y por lo tanto pecan contra Dios. Los efectos de este pecado fueron terribles,
pues siendo Él el representante de la humanidad, su caída representó la caída de todos nosotros los seres humanos, generando de esta forma en nuestra naturaleza el pecado y la muerte. Pero en la muestra de amor y en la entrega de amor es Dios mismo, en la figura de Jesús, quien se acerca y habla con el hombre y le señala la situación. Esta relación ha sido muy cuestionada y muy compleja a través de la historia de la humanidad y de lo que conocemos, incluso con aquellas personas que cuestionan y señalan que esto es un mito para manifestar que el hombre tiene una tendencia al pecado y otros dicen que una tendencia porque el hombre quiere ser sabio y Dios no se lo permite. Eso es una tremenda estupidez, porque Dios nos regaló todo y al hombre le dio todo de todo y era parte del concilio del cielo, un embajador de este planeta en contacto con otros seres de otras dimensiones, de otros planetas para poder representar a la Tierra. Eso tú lo puedes ver en el libro de Job cuando es Satanás quien estaba ocupando el lugar del Hadam, que estaba dedicado para él, y él va en representación de 24 seres vivientes para representar a la Tierra en un concilio celestial y mostrar lo que están ocurriendo, eh, como la manifestación de la creación en distintos lugares se está manifestando. Y ahí establece eh, el acusador una conversación con Dios mismo. Eh, pero volviendo al tema, Pablo en su carta a los romanos hace una descripción muy interesante. Por medio de un solo hombre el pecado entró en el mundo y por medio del pecado entró la muerte. Fue así como la muerte pasó a toda la humanidad, porque todos los hombres o todos hemos pecado. Antes de promulgarse la ley ya existía el pecado en el mundo. Es cierto que el pecado no se toma en cuenta cuando no hay ley. Sin embargo, desde Adán hasta Moisés, la muerte reinó, incluso sobre los que no pecaron, quebrantando un mandato, como lo hizo Adán, quien es figura de aquel que había de venir. Pero la transgresión de este Adán no puede compararse con la gracia de Dios, pues si por la transgresión de un solo hombre murieron todos, cuánto más el don que vino por la gracia de un solo hombre, quien es Jesucristo, ahí abundó para todos la gracia. Tampoco se puede comparar la dádiva de Dios con las consecuencias del pecado de Adán. El juicio que lleva a la condenación fue resultado de un solo pecado, pero la dádiva que lleva a la justificación tiene que ver con una multitud de transgresiones. Mira qué importante es lo que está expresando Pablo acá. Pues si la transgresión de un solo hombre reinó la muerte, con mayor razón los que reciben en abundancia la gracia y el don de la justicia reinarán en vida por medio de un solo hombre, Jesucristo. Por tanto, así como una sola transgresión causó la condenación de todos, también un solo acto de justicia y de amor produjo la justificación que da vida a todos. Estoy parafraseándote Romanos 5, entre los versículos 12 al 18 aproximadamente. Te puedes dar cuenta cómo desde un solo pecado vino condenación para todos, pero desde un acto misericordioso, lleno de amor, de misericordia y de justicia, expresado en Jesucristo, la salvación viene para todos y todo aquel que quiere aceptarla. En Primera de Corintios, Pablo también explora esta enseñanza acerca de las consecuencias del pecado de esta humanidad, de este Adán. Al igual que en Adán, todos mueren, en Cristo todos serán vivificados. En la teología que entendía Pablo se vale de una regla hermenéutica que es común de estos escritores del Nuevo Testamento, yendo del menor al mayor, en este caso de Adán a Jesucristo, siendo Adán el primer ser humano creado por Dios y establecido como la cabeza de toda la raza humana, transfiriendo para
todos sus descendientes cualidades físicas y morales. El que no logró alcanzar lo que Dios había diseñado para su creación. No es que Dios haya creado o haya originado una creación con falla en el caso del hombre, solo que Dios permite y da la oportunidad porque Dios es amor y Él espera que tú lo ames con amor. La señal de tener el árbol del conocimiento de la ciencia del bien y del mal en el huerto del Edén fue una señal de amor, una señal de intimidad, una señal de respeto en la cual el ser humano no podía entrar y era la intimidad que Dios tenía con el ser humano y un respeto único que le había dado todo este mundo, le había entregado la posibilidad de compartir con otros mundos, muchas ventajas, el poder sobre toda la naturaleza, pero sin embargo el hombre no quiso optar a ello. Y en esto, habiendo rechazado y expulsado a la humanidad del Edén, se llevó a todos sus futuros descendientes y que vivieron así, siendo imposible a la humanidad por su propio esfuerzo redimirse y regresar a estos planes divinos. Pero ya había un plan maravilloso, el plan de salvación que se estaba y se iba a ejecutar en nuestro Señor Jesucristo, el Cordero perfecto, la cabeza de la iglesia, a el Adán o el segundo Adán o el último Adán perfecto que sufrió la muerte y venció por medio de la resurrección, teniendo autoridad para concebir el don de la salvación. También Pablo nos enseña en 1 Corintios que Jesucristo es de las primicias que no durmieron. ¿Te acuerdas que en la última reflexión habíamos hablado sobre la resurrección? Y frente a este tema hablamos de las primicias también, aquellos que resucitaron cuando Cristo también estaba para proclamar el Evangelio. Dentro de lo que muchos creemos, también habían grandes hombres y contemporáneos de Jesucristo. Aquel que perdió la cabeza ante Herodes, Juan el Bautista, quien fue el hombre nacido de mujer después de Jesucristo, la persona más importante y el profeta mayor y más importante de toda esta tierra como ser humano. Creemos por fe que Él fue uno de las primicias que se levantó para seguir proclamando el Evangelio y Cristo mismo lo llevó a gozar del cielo porque así lo prometió. Y las primicias subieron para ser los primeros habitantes juntos con otros como Elías, como Enoc, como Moisés, que ya estaban en este lugar. Pero volviendo al tema, Pablo nos dice en 1 Corintios que Jesucristo es las primicias de los que no durmieron. En Corintios, 1 Corintios 15:20. En el Antiguo Testamento las primicias eran los primeros frutos cosechados en la estación. Eso que tú estás esperando. El que tiene más valor, el que cuando, por ejemplo, acá se cosecha mucho la cereza y aquella que sale primero es la más cara, la más rica, la más sabrosa y la que en el fondo tiene un costo más alto, más elevado y los que trabajan esa cereza son los que ganan más dinero. Después ya alcanza un valor distinto porque viene en la producción de muchos y ahí es distinto, ¿cierto? Entonces Jesucristo es contado como una primicia. En el Antiguo Testamento eran estos frutos cosechados en la estación que el pueblo ofrecía a Dios en reconocimiento por la fidelidad de Dios mismo, en entregar y providenciar las cosechas en la debida estación.
aquí resucitando entre los muertos, Jesús es el primer fruto y por lo tanto una garantía de la cosecha que está por venir. Jesús también, en este sentido, es la cabeza de nuestra iglesia. Estamos hablando sobre eso, sobre cuáles son los roles de nuestro Señor ahora, cabeza de la iglesia. Siendo entonces Adán la cabeza de la raza humana, Jesús es la cabeza, ¿cierto?, de la iglesia. Pablo en Colosenses describe a Cristo como la cabeza del cuerpo. Es la cabeza del cuerpo que es la iglesia, es el principio, es el primogénito de la resurrección, para ser en todo el primero, porque a Dios le agradó habitar en él con toda su plenitud y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, tanto las que están en la tierra como las que están en el cielo, haciendo la paz mediante la sangre que derramó en la cruz. Colosenses 1, verso 18 en adelante, nos manifiesta esta verdad. Mientras que en los libros de 1 Corintios y Romanos, específicamente en el capítulo 12 de la carta, Pablo apunta a describir a la iglesia como cuerpo de Cristo con varios miembros, ¿cierto? Y por lo tanto con muchas funciones distintas para cada miembro de este cuerpo. Y cada uno debería utilizar estos dones y estos talentos para beneficio del mismo cuerpo. En este pasaje en Colosenses se destaca la supremacía y la preeminencia de Cristo como la cabeza de este cuerpo, siendo por medio de Cristo que la iglesia es reconciliada con Dios, manteniéndose viva y en crecimiento. ¿Es Cristo, te pregunto yo, la cabeza de tu iglesia? ¿O es tu pastor, o es tu sacerdote, o es un manual, o es tu doctrina, o es las creencias, o es la costumbre la cabeza de tu iglesia, o es Jesucristo? Es una pregunta muy importante que debes hacer. Esto significa que Jesucristo es y siempre será soberano sobre toda su iglesia, y la iglesia siempre dependerá exclusivamente de Él. Ese es el primer punto que yo te quiero decir, que es lo fundamental de la labor de Cristo en estos tiempos. Jesús también es la vid verdadera. Yo soy la vid verdadera y ustedes son las ramas que pertenecen en mí, como yo en él, cuando habla de su Padre. Y tiene que dar mucho fruto, porque separados de Jesús, nada podemos hacer. Nuestro Salvador Jesucristo en el capítulo 15 del Evangelio de Juan enseña a través de esta alegoría de la vid, que los cristianos somos como ramas de una vid, que es el mismo, él, la rama de esta vid. En esta alegoría hay especificados dos tipos de ramas, aquellos que producen frutos y aquellos que no. Los que hay en común es que ambos dos son ramas, ¿cierto? Y estos están en contacto con Cristo y el Evangelio. Pero para que tú te identifiques como una rama correcta y buena y que está realmente en Cristo, debes producir frutos que son los frutos del Espíritu en tu vida. Podemos notar a la luz de este pasaje que la iglesia del Señor Jesús solo puede ser sostenida y encontrada en una unidad espiritual y moral en el Señor Jesucristo. La vida dada a las ramas tiene como fuente a la propia vida, siendo entonces nuestra vida terrena casi nada comparada con la vida eterna que el Señor nos tiene prometida. Jesucristo adorna en aquellos que lo aman como el fruto del Espíritu descrito en Gálatas. Lo que te decía yo, nosotros somos cristianos que tenemos que dar frutos, pero es un fruto que tiene muchas características. Como un fruto, como una manzana que tiene muchas propiedades. En este caso, el fruto del Espíritu es uno, y el primero de ellos es el amor. El fruto del Espíritu es amor. El fruto del Espíritu es amor. Y dentro de estas propiedades que tiene este fruto del amor,
está la alegría, la paz, la paciencia, la bondad, la amabilidad, la fidelidad, la humildad, el dominio propio. Y frente a este fruto, que es el fruto que el Señor espera que tú des, con estas propiedades, con estas características, frente a esto no hay ley. No hay ley que condene a este fruto. Si, y te pregunto, en tu congregación, en tu iglesia, ¿está puesto este fruto, el fruto del Espíritu que es el amor, con las características que te nombré: alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad, dominio propio? Frente a esto, no hay nada que lo enmarque, no hay una ley que lo regule. Frente al amor, no hay necesidad de enmarcarse ni que tenga una frontera, porque eso es lo que la ley te enmarca: hacer el bien. Pero en el amor tú ya estás haciendo lo correcto para Dios. Si eres fiel, si eres humilde, si tienes dominio propio, si hay amabilidad en tu vida, si hay paz, hay paciencia, hay gozo, alegría, mansedumbre, fe, templanza, y está todo esto inserto como propiedad, como característica sabrosa de este fruto que es el amor. En este caso sí podemos estar en el Señor. Y si este amor se está manifestando en tu iglesia, que el Señor te acompañe. Otra de las cualidades importantes de Dios en estos tiempos es Jesús, nuestro sumo sacerdote. Por eso era preciso que en todo se asemejara a sus hermanos para ser el sumo sacerdote fiel y misericordioso al servicio de Dios, al fin de expiar los pecados del pueblo. Hebreos 2:17. Lo hemos trabajado y lo hemos conversado en muchas de las últimas reflexiones. Jesucristo, en el libro de Hebreos, nos presentan a Cristo como nuestro sumo sacerdote, una función ejercida en el Antiguo Testamento por el linaje de la familia de Aarón, el linaje, ¿cierto?, de los levitas. Importante recalcar eso. En la alianza que el Señor hizo con Moisés, el sumo sacerdote entraba únicamente una vez al año, anualmente, en el Santo de los Santos en el templo, y asperjaba la sangre del sacrificio por el pueblo con el propósito de quitar los pecados ante el Señor. Este día era el día de la expiación, conocido también como el Yom Kippur. Jesús es descrito como el sumo sacerdote que representa al hombre ante Dios, desvía la ira de Dios, cuya acción cura el corazón quebrantado y alza al caído y ministra a las necesidades de su pueblo. Jesús se presenta ante Dios como un sumo sacerdote fiel, correcto, misericordioso, habiendo expiado nuestros pecados de forma definitiva por medio del sacrificio de Él mismo. Él es el Cordero, pero también es el sumo sacerdote. Él es nuestro abogado, pero también es nuestro juez. Es maravilloso Jesucristo en su función que hace, que nos desarrolla. No es maravilloso saber lo que está haciendo Jesucristo en la actualidad. Alegrémonos y regocijémonos y demos gloria. Ya ha llegado el día de las bodas del Cordero. Su novia, que es la iglesia, se ha estado preparando para eh, encontrarse y desposarse con el novio, que es el Hijo de Dios Jesucristo mismo, este sumo sacerdote celestial, y estamos esperando la pronta fiesta nupcial. Que el Señor te acompañe, que te bendiga y quiera ser uno de aquellos que esperan esta boda entre Cristo y la iglesia. Que el Señor te bendiga grandemente y esperemos su venida. Bendiciones.